Entonces vamos a continuar este ejercicio que tenemos en este punto. De tal manera que sabemos que la condición inicial en la bobina para el estado transitorio ya se ha comentado que es la corriente inicial que circula en este resistor de 5 ohms. Pero como aquí ya no tengo espacio, voy a reescribir este circuito en la parte posterior para que quede en la otra hoja junto con el procedimiento completo. Entonces lo reescribo acá. Entonces tengo tres resistores, ya reescribí el circuito en la parte, en esta página, y tengo tres resistores en paralelo. Voy a obtener la resistencia equivalente, que la voy a llamar RA. Y la RA sería igual a 1 entre la suma de los inversos de los resistores. Entonces sería más un medio, más un sexto, más un quinto. Entonces sería 1 entre la suma de 0.5 más 0.1666, aquí ya no tengo espacio, lo continúo aquí abajo, más 0.2. Entonces RA sería igual a 1 entre 0.5 más 0.16666 más 0.2. Esto me da 0.5 más 0.1666 más 0.2 más 0.2 me da 0.866. 0.866. Y esto es 1 entre 0.866 y esto es 1.154. 1.154 ohms. Entonces de coste checo que todo esté bien hasta este punto. 1.5. Sí, está bien. Muy bien, ya hemos obtenido la resistencia equivalente. Entonces, este circuito, todo este se puede reescribir de la siguiente forma. Sería conectado en serie un resistor de 4 ohms, conectado en serie a la resistencia equivalente RA, R sub índice A, porque esta resistencia ya obtuvimos la impedancia equivalente de esto, o resistencia equivalente de estos tres resistores, que es la resistencia R sub índice A, que es U igual a 1.154 ohms. Y a su vez estos tres, es decir, por medio de su resistencia equivalente, están conectados en serie al resistor de 5 ohms. Entonces tendría 12 volts más menos la impedancia de 4 ohms del resistor de arriba, de la impedancia de 1.154 ohms del resistor de la derecha, y la impedancia del resistor de abajo de 5 ohms. Muy bien, ahora yo quiero calcular la corriente total, la corriente I. La corriente I sería igual a el voltaje, 12 volts, entre la impedancia total del arreglo en serie de resistores, que sería 4 más 5, 9 más 1, que sería 10.154 ohms. Porque 4 más 5 es 9, 9 más 1.154 es 10.154. De tal forma que la corriente sería igual a 12 entre 10.154. Y esto es 1.181. 1.181 amperes. 1.181 amperes. ¿Y qué más?
Y ahora, como yo quiero saber, yo ya sé la corriente que circula a través de este resistor, a través del arreglo en paralelo de resistores y a través de este resistor, que es igual a 1.181 amperes. Pero yo quiero saber la corriente que circula a través de este resistor. Lo puedo obtener utilizando la regla del divisor de corriente. Porque yo sé que a través de estos tres resistores, porque yo sé que a través de esta resistencia equivalente, circula una corriente de 1.181 amperes, porque está conectada en serie con la de 4 ohms y con la de 5 ohms. Por todos estos resistores en serie circula la corriente de 1.181 amperes. Entonces, y esta corriente se divide en tres caminos. La corriente de 1.181 amperes se divide en tres caminos en esta resistencia equivalente, que precisamente es igual a un resistor, a una conexión en paralelo de tres resistores, la de 2 ohms, 6 ohms y 5 ohms. Yo puedo obtener la corriente que circula, la que me interesa, por 5, que es la I0, utilizando la regla del divisor de corriente. Tendría lo siguiente: I0 sería igual a ¿quién? A la conductancia. Yo, como lo quiero saber a través del resistor de 5 ohms, sería igual a la conductancia del resistor de 5 ohms. Recuerden que la conductancia es el inverso de la impedancia, y una conductancia de un resistor de 5 ohms sería igual a un quinto. Por la corriente que atraviesa todo el arreglo en paralelo, que sabemos que es 1.181 por 1.181 amperes entre la conductancia total del arreglo en paralelo. ¿Y cómo tendremos la conductancia total del arreglo en paralelo? Simple, solamente hay que sumar la conductancia de este resistor de 2 ohms, que es un medio, la conductancia de este resistor de 6 ohms, que es un sexto, más la conductancia de este resistor de 5 ohms, que es un quinto. De hecho, ya lo hicimos aquí. Ya tenemos un medio, más un medio, más un sexto, más un quinto. Nos dio, en esa ocasión, nos dio 0.866. Aquí lo voy a poner, 0.866. Y esto es igual a, un quinto es 0.2. 0.2 por 1.181 me da 0.2362 entre 0.866 me da 0.2727 amperes. Lo puedo dejar hasta milésimas, solamente 3 decimales, 0.272 amperes. Y lo voy a hacer otra vez para confirmar. Entonces tendría 0.2 por 1.181 entre 0.866. ¿Sí? Y ya está. Hasta aquí hasta este punto del procedimiento, ¿alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro? Entonces ya tengo la corriente I0, la condición inicial en la bobina. Por lo cual yo ya tengo para mi red eléctrica original la corriente que fluye a través de esta bobina, que será su condición inicial para el estado transitorio. Muy bien, es el momento de pasar al T igual a 0. En T igual a 0 el interruptor cambia de posición, de tal forma que toda esta parte de la red eléctrica, toda esta parte, deja de estar conectada. Toda esta parte, aquí cambia de aquí, de estar conectado de aquí a acá a de aquí a acá. Toda esta parte queda desconectada para mi análisis y quedaría conectado para el análisis esta parte de aquí a acá, considerando un resistor de 2 ohms conectado en serie, porque ya habría un camino de aquí a acá, a un resistor de 4 ohms y a una bobina que se comporta para el estado transitorio como una fuente de corriente. Y es lo que vamos a tener a continuación.
Muy bien, tendríamos este circuito. ¿Por qué? Porque miren, una vez que hemos cambiado el interruptor de posición, este resistor pasa a estar en serie con este resistor. De tal forma que tendríamos dos resistores en serie. Se sumarían 2 ohms más 6 ohms. Nos da un resistor de 6 ohms. 2 más 4, 6. La bobina se comporta para el estado transitorio como una fuente de corriente de valor I0, la que acabamos de calcular, tal como aparece aquí. Y como la fuente a la cual estaba conectada le dio el sentido a la corriente, va para acá, va para acá, va para acá, ese sentido lo conserva para el estado transitorio. Para acá, y conectado a los otros resistores iría así. Y está. Entonces ya casi acabamos el ejercicio. Ya tenemos un circuito equivalente de tal forma que es igual al establecido en la teoría, cuando nosotros escribimos las expresiones que nos permiten definir la corriente, la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en la bobina. Tenemos que la corriente es igual a I0 por E a la menos R entre L por T. En este caso I0 nos dio 0.272. Aquí lo voy a poner, amperes. 0.272 por E. ¿E a la menos cuánto? E a la menos 6. El resistor que obtuvimos después de cambiar el interruptor de posición. Es que se obtuvo por medio de la suma de un resistor de 2 ohms y un resistor de 4 ohms porque quedaban en serie. Menos 6 entre la inductancia de la bobina. La inductancia de la bobina es de... Aquí nos dieron el dato de que la inductancia de la bobina es de 1.5 Henrys. Menos 6 entre menos 6 ohms entre 1.5 Henrys por el tiempo. Y voy a simplificar este resultado. Sería I de T, y que depende del tiempo es igual a 0.272 por E a 6 entre 1.5 me da, creo que es 4. Sí, estoy casi seguro que es 4. 6 entre 1.5 es 4. Sí. E a la menos 4T amperes. Y la caída de voltaje en el resistor sería igual a R por I0. R por I0 por E a la menos R entre L por T. Esto se obtiene por la ley de Ohm. Solamente hay que multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces voy a multiplicar 0.272 por 6. Y me da... Por 6 me da 1.632. 1.632, aquí lo escribo. 1.632 por E a la menos 4T volts. Finalmente, la caída de voltaje en la bobina sería igual a menos, lo mismo que aquí, pero de signo contrario, menos 1.632 por E a la menos 4T volts. Ya casi terminamos, solamente faltan las gráficas. Las mismas que tienen la misma forma que todas las cuales hemos estado apuntando. Solamente los inicios son distintos, pero es el mismo comportamiento. Se traba el audio. Se traba mucho el audio, que ustedes que están allá en sus casas, ¿sí se entiende bien? O... Sí. De todas formas, no se preocupen, como lo grabo con un grabador que no es de Zoom, sí, cuando ya suba la clase al YouTube, se va a escuchar bien. De todas formas, si se oye muy mal, ya mejor lo terminamos aquí, pero ustedes díganme si de plano se oye muy mal, pues ya lo terminamos aquí. Y pues al fin y al cabo ya terminamos este ejercicio. Pero bueno, si no se oye tan mal, le seguimos. Sí, más o menos. Entonces le seguimos.
Y ya casi vamos a acabar. Y nada más otro ejercicio. Y ya terminamos con esta serie de ejercicios. Y como les digo, hay más ejercicios en el canal. Y ahorita cuando suba esta clase al canal, se va a oír bien porque utilizo el grabador que es del Simple Screen Recorder. Yo, si ustedes tienen distribución de Linux, de Ubuntu, les recomiendo ese. Es buen grabador. A mí me ha funcionado muy bien. Simple Screen Recorder. No, ¿cómo es? Simple Screen. Sí, creo que se llama Simple Screen Recorder. Entonces, como les decía, los comportamientos son exactamente los mismos que hemos visto en todas las otras gráficas. La única diferencia son los inicios. Para la corriente, yo tendría que el inicio es ¿dónde? Bueno, el inicio es en t igual a 0, como en todas las otras gráficas. De tal forma que yo tendría e a la 0. E a la 0 es 1. 1 por 0.272 sería el inicio que tengo aquí. 0.272 amperes. Mientras que el inicio en las otras funciones sería 1.632 para la caída de voltaje en el resistor y menos 1.632 para la caída de voltaje en la bobina. Aquí son volts, aquí son amperes. Como todos los elementos, tanto la corriente y las caídas de voltaje están multiplicando a E, que está elevado a la menos 4t, todos tienden a 0. Todos tienden a 0. Y nosotros consideramos que t, cuando es igual a un cuarto, haría que E en este ejercicio fuera la menos 1, porque tendríamos un cuarto por 4, me da un cuarto por 4, me da menos 1. Ahora, si yo multiplico un cuarto, que es 0.25, por 4, me da un segundo. Quiere decir que para este ejercicio, después de un segundo de haber iniciado el transitorio, se considera que su efecto ha terminado. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ya quedan 25 minutos. Dicen que el audio se oye más o menos. Y la verdad el otro problema está agradable, pero siento que si el audio no se oye tan bien y solamente quedan 25 minutos, pues ya no... Los exámenes van a ser... Sí, van a corresponder ejercicios muy parecidos. Pero le seguimos, considerando que faltan 25 minutos y que el audio está más o menos. ¿Quieren seguirle o aquí le dejamos? Se los dejo a su decisión. A ustedes me dicen y me dicen si quieren seguirle o aquí le dejamos. Bueno, le seguimos entonces. Bien. Aquí le dejamos, aquí le dejamos. Le seguimos y le dejamos. Ahí va uno y uno. Va uno y uno. Ya el próximo define si le seguimos o le dejamos. El próximo que escriba. Nada eso de les señores o les estudiantes. Bueno, les estudiantes o les compañeres. Y la RAE, pues hay que seguir la RAE porque es la que, ahora sí que es la que rige el cómo usamos el español. No nos gustarán las traducciones de España. Las traducciones de España con el hola Pedro, ¿cómo estás? Y ese tipo de cosas. Pero hay que hacerle caso a la RAE en este tipo de circunstancias, ¿verdad? Aquí está, aquí lo tengo. Bueno, lo de la igualdad de género no tiene nada de malo. El problema es cuando ya quieren tergiversar la forma en la cual utilizamos el lenguaje. O sea, no es como lo ha señalado la RAE, de estar diciendo que les persones y ese tipo de cosas, pues no es correcto, es innecesario. Y si permitiéramos que el lenguaje lo utilizaran como cada grupo social lo quiere, al rato ya no nos entenderíamos entre nosotros, porque se perdería la esencia del lenguaje, se perdería el cómo decir las cosas de la forma correcta. Y si de por sí hay problemas cuando ustedes presentan sus tesis, ya el profesor por cada coma que pusiste mal o mal acento, ya dice que entendió otra cosa. Ahora imagínense si lo aceptara la RAE, todo ese tipo de
de situaciones. Sería un completo caos. Ya tardarían en titularse 1 año y medio o más por el simple hecho de que no se pondrían de acuerdo en qué palabras utilizar para su tesis. Una tesis inclusiva así, no, y luego depende, porque yo que sepa, o no sé, la otra vez me habían dicho que cada grupo, aún de las minorías, considera el lenguaje de forma distinta. Y entonces le dirías a tu tutor que de acuerdo a la interpretación de esta sector sería así, pero él diría que no, porque en general no es así. No, sería un relajo. No, sí, sería un relajo. Es por eso que es muy importante seguir las recomendaciones que dan las personas especializadas, como la RAE, para evitar que agrupan ese tipo de caos. Sería un relajo en las leyes, en el derecho, especialmente en el derecho, cuando van a titularse. ¿Qué más? Pues hasta en artículos en textos científicos, si lo aceptaran, ya no se entendería. Ya no se entendería, la verdad, ya no funciona, ya no se entenderían las cosas. Sí, así es esto. Entonces tenemos la siguiente red eléctrica. En la siguiente red eléctrica yo tengo que para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Un circuito abierto de tal forma que no circularía corriente de este punto a este punto y no circularía corriente de este punto a este punto, ni de aquí a acá, ni de aquí a acá. Por lo que los puntos de medición se recorren acá y acá, de tal forma que la red eléctrica quedaría definida de la siguiente forma. Entonces, tendríamos 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms, 4 ohms, 3 ohms. Y tomen en cuenta lo siguiente: cuando tenemos el estado permanente, antes del estado transitorio, la polaridad positiva se pasaría hacia acá, mientras que la polaridad negativa se transfiere hacia acá. Ahí está, más y menos. Va acá, más y menos va acá. Ahí está. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, para que no nos afecte la polaridad, es ir de aquí a acá, porque es la que estamos respetando. De más a menos. De más a menos, cuando nosotros vamos en este sentido, primero iríamos hacia arriba y luego iríamos hacia abajo. Entonces, yo voy a orientar mis corrientes circulantes en este sentido. De aquí a acá y de aquí a acá. ¿Qué pasaría si ustedes no lo hicieran en ese sentido? Si ustedes lo hicieran de aquí a acá o de aquí a acá, tendrían una polaridad negativa. Están considerando un signo negativo a cómo es el voltaje inicial en el capacitor. O si le hicieran para acá y luego para acá, estarían sumando y restando caídas de voltaje y también tendrían un valor incorrecto. Por eso se considera que hay que orientar las corrientes también teniendo este sentido, el generado por la fuente. Va para acá, de aquí a acá, y va para acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Ahí está. Entonces ya utilizaría el método de mallas para definir las corrientes circulantes. Este es J1 y este es J2. Entonces tendríamos la malla número 1. La impedancia de malla 1 sería 1,1, que es 2 más 3 más 5, que es 5 más 5, 10. Ahí está. La impedancia de malla 1, 2 más 3, 5 más 5, 10. La impedancia de malla número 2, que sería 5 más 4, 9 más 3, 12. La impedancia entre mallas, que cualquier sentido que yo asigne arbitrariamente a este resistor va a ser coincide y no coincide, entonces siempre va a ser negativo. 2,1 y esto es menos 5. Entonces ya podríamos saber la corriente J1 y la corriente J2. La corriente J1 y la corriente J2. J1 sería igual a el denominador. En el denominador ustedes ya lo han practicado muchísimas veces. Aquí va la impedancia 1,1, 10,
la impedancia 2,2, 12, la impedancia 1,2 o la impedancia 2,1, que es la misma. Y en el denominador y en el numerador, ¿quién iría? Como nosotros queremos saber la corriente que circula a través en la corriente J1, la primera columna, a la primera columna le corresponde la corriente J1. Como yo quiero saber precisamente esa corriente, esta primera columna es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. Como la fuente de voltaje está en la malla 1, a este lugar le corresponde la malla 1, por lo tanto aquí va 10 volts. Y este lugar le corresponde para malla 2, no hay fuente en malla 2, 0. Y la otra columna pasa exactamente igual, menos 5, 12. Entonces tendríamos 10 por 12, 120. Y en la otra tendríamos 10 por 12, 120 menos 25. 120 menos 25. Entonces tendría 10 por 12, 120, sí, este por este menos este por este, 120. Este por este menos este por este, 120 entre 25. Y esto me daría que la J1 es igual a 120 entre 95. 120 entre 95 es 120 entre 95 nos da 1.26 amperes. 1.26 amperes, J1. Ahora vamos por J2. Como aquí ya no tengo espacio, aquí ya no tengo espacio, continúo en la siguiente hoja. J2. J2 será igual aquí. Como estoy utilizando el mismo sistema de ecuaciones del método de mallas, para calcular tanto a J1 como a J2, tengo el mismo denominador, que en este caso es 95. Y ahora, yo quiero obtener a J2, entonces, la columna de J2, como yo quiero obtener J2, es decir, esta columna, es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, que es 10 y 0. Entonces es 10 y 0. 10 y 0. Mientras que la columna de mientras que la otra columna se escribe exactamente igual en el numerador y en el denominador, que es 10 menos 5. 10 menos 5. $95, entonces tendríamos este por este menos este por este, que es 50. La corriente J2 es 50 entre 95, ¿qué me da? 0.52 amperes.